nuestra colaboración con la película de la Pasión, ¿por qué estábamos yendo al set y por qué había pasado esto? Pues porque hubo fortuitamente, o providencialmente, mejor dicho, un seminarista norteamericano conoció a Steve McEvedy en la Plaza de San Pedro, les invitó a cenar y vinieron Steve McEvedy, Mel Gibson y Jim Caviezel a el filosofado y teologado de la Legión de Cristo en Roma. Y en ese momento era yo vicerrector. Cenamos con ellos, nos explicaron el proyecto de la película y nos pidieron que les ayudáramos con los diálogos en latín, a hacer los diálogos en latín. Y hubo 4 legionarios que trabajaron en esto, que en ese momento eran todos religiosos, todavía no sacerdotes, pero ya lo son. Y habían sido profesores de humanidades. Entonces hicieron los diálogos que tienen los romanos entre sí, los soldados romanos, Pilato y Jesucristo. Cuando hablan entre ellos, hablan en latín. ¿Por qué hicieron esto? Pues porque estaban optando al Oscar a la mejor película extranjera. Y por ello hacen la película fuera de Estados Unidos en un idioma que no es inglés y con la mayoría de los actores que no son norteamericanos. ¿De dónde eran los actores? Pues los que yo conocí, Pilato, la Virgen María y San Juan eran rumanos. El resto, la gran mayoría, eran italianos, el Cirineo y Jesucristo eran de Estados Unidos. Entonces, nuestra colaboración fue a más. Primero fue esa, pero después, como iban llegando malas noticias desde Hollywood, porque os explico por qué. Porque tú ves una película que ¿sobre qué trata? Pues trata sobre el imparable amor de Dios, que tú le haces de todo y Él no desiste de salvarte. Tú le puedes traicionar, incomprender, tú puedes escupirle, clavarle en la cruz, traicionarle, puedes ignorarle, puedes hacerle de todo y Él, da igual, Él te sigue amando hasta perdonarte todo y hasta salvarte. Entonces es una película sobre el imparable amor de Dios que brilla en la entrega de Jesucristo toda su vida, pero especialmente en la cruz. Esta película es sobre esto, pero un judío ve la misma película que tú y no ve eso. Ve una película sobre judíos malos que tratan mal a otro judío o a un palestino. Y entonces ellos lo veían como una amenaza. Así que como pues un gran porcentaje de Hollywood es judío, pues no querían que saliera esta película y había una campaña en contra de la película, de desinformación. Un día aparecía clasificada R, otro día perdían al distribuidor americano, que eso es como tener un libro y que nadie quiera venderlo, ninguna librería. Y entonces Mel Gibson puso de su dinero y también puso más dinero también para la publicidad y nos pidió que le ayudáramos a crear como una aceptación de la película si nos parecía bien y después de haber visto que desde el punto de vista católico estuviese bien. Y así lo hicimos. Entonces empezamos a hacer pases de la película. Bueno, ellos venían más a casa, a veces se presentaban el Rosario Solemne, a veces venían a una misa, vinieron varias veces a cenar. Fue una relación cada vez más estrecha. Y nos dieron 3 copias de la película. Una para pasarla en Roma y crear ambiente entre líderes de opinión religiosos, por ejemplo, sacerdotes, religiosas, obispos, cardenales y pues seminaristas. Todo el mundo en Roma es muy cosmopolita, entonces si hacíamos un pase para 400 religiosas, había de todo el mundo ahí que están estudiando en Roma, o para seminaristas o sacerdotes o obispos, etc. Era muy bonito, la gente salía realmente impactada, reflexionando, le había preparado para la Semana Santa, entonces todo el mundo la empezó a recomendar. Y por eso, al final, en los créditos, dice que agradece especialmente a una serie de personas y al final termina diciendo a los legionarios de Cristo, a los jesuitas y a la ciudad de Matera, por este tipo de ayuda que le dimos, aparte de lo personal que fue haciendo pues más trato con algunos sacerdotes. Seguramente no sabes que en La Pasión, cuando Jim Caviezel terminaba de grabar sus escenas, incluso cuando estaba totalmente maquillado después de haber sido flagelado, entonces aparentaba como si estuviese completamente flagelado, pues él terminaba siempre las grabaciones poniéndose de rodillas y rezando el rosario. Jim Caviezel es una persona muy intensa, le pude conocer cuando grabaron la película de La Pasión en el 2004 en Roma, y os voy a contar un poco cómo era. En ese momento él estaba calvo, es decir, le cortaban el pelo desde aquí hacia adelante porque tenían que ponerle diversos cabellos según estaba grabando. Entonces le ponían como más esponjado cuando estaba recordando cómo Jesucristo predicaba las bienaventuranzas, o le ponían el cabello húmedo y pegado cuando
pues le habían flagelado o le estaban insultando, le escupían, etc. Cuando venía a casa, pues venía con una cachucha, pero a veces le veías cómo estaba rapado. ¿Cómo estaba viviendo él esto de la pasión? Pues muy intensamente. Yo recuerdo que cuando vino a cenar, él estuvo dándole la mano a los seminaristas, a los legionarios, y les animaba y les decía, ¡adelante! Cuando grabaron la última cena, él quería que al menos en el reflejo de sus ojos tú pudieras ver a Jesucristo. Así que pidió que hubiese delante de él un sacerdote con la custodia y con el Santísimo, para que así se reflejara en sus ojos. Cuando veas en la última cena, cuando Juan está recordando en el Calvario las escenas de la última cena, va a aparecer Jesucristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esa escena es cuando tenía el Santísimo con un sacerdote delante para que tú vieras a Cristo en sus ojos. Después de la película de la Pasión, él quiso venir de misiones con el Regnum Christi al Pico de Orizaba, en Veracruz, en México. Y además, por propia iniciativa, trajo también con Steve McKibben, trajo 10 chicos de Beverly Hills para hacer las misiones, construir casas, etc. Es una persona entregada. Y además, unos 3 o 4 años después, apareció en nuestra casa de espiritualidad de Nápoles para traer a la persona que había construido su casa, que es buenísima persona, era más joven que él, se hicieron muy amigos, pero era ateo. Entonces Jim Caviezel quiso presentarle a los seminaristas para que tuviera esa experiencia de trato con gente de Dios. Y a mitad de la merienda cena, recuerdo que estábamos tomando unas pizzas que habíamos hecho en el horno de pizzas, y él se levantó y quiso dar su testimonio de lo que había sido para él grabar la película, como pues tratando de representar a Jesucristo, y lo quiso hacer delante de su amigo para acercarlo un poco más a Dios. Es una persona pues espiritual, profunda, intensa, y estaba viviendo su papel completamente. Además, cuando hicieron la flagelación, cuando empezaron a grabar la flagelación, él tenía delante un espejo y recibía los golpes realmente. Detrás tenía como una especie de tabla que absorbía los golpes y él fingía el dolor. Pero en una de estas se les fue, salió uno de los flagelos y le pegó aquí en el costado y dio un grito tremendo y tuvieron que parar el rodaje unos 2-3 días. Y el moratón que tuvo lo tomaron de modelo para el maquillaje. Habían hecho un estudio para replicar en el maquillaje de Jesús flagelado y crucificado todas las heridas de la sábana santa, pero resulta que eran demasiadas. Así que, en realidad, aunque tiene muy mala fama la película porque hubo una prensa muy mala, al menos en España, diciendo que qué vas a hacer en el cine, que por qué vas a ir a ver una tortura, etc. Pues en realidad es menos de lo que realmente sufrió Jesucristo, para que lo tengas en cuenta cuando vivas esta Semana Santa, cuando vivas la Pasión. La escena de Herodes fue otro de los hitos en los que pude estar presente. Era un rodaje normal, desgraciadamente no estuve presente todo el rodaje, pero sí fui a algunas escenas, y en la escena de Herodes pude hablar con el actor que hace de Herodes. Os digo cómo fue. Cuando llegué ya habían grabado por lo menos una vez la escena y estaban a punto de repetirla. Yo llegué, Mel Gibson estaba de espaldas, tenía unas pantallas, y detrás de las pantallas estaba la corte de Herodes. Justo cuando llegué, estaba saliendo, de detrás de las pantallas estaba saliendo Jim Caviezel, Jesús, perfectamente caracterizado, como yo no lo había visto nunca, tan bien caracterizado, me sorprendió muchísimo, me impactó. Solamente tenía en ese momento el golpe, maquillaje del golpe que le había dado el soldado cuando le dijo, así respondes al sumo sacerdote, y le dijo esto a Mel Gibson, le dijo, ¿así? Y Mel Gibson le dijo, sí, así. Y le preguntó Jim Caviezel, ¿pero no quieres que diga nada? Y Mel Gibson dijo, es que no puedes decir nada, porque Dios no habla con el superficial. Esto me impactó mucho y nos metieron dentro de la corte de Herodes, estábamos en el centro de la sala, viendo cómo se grababa alrededor de nosotros y las cámaras orientadas donde no se nos veía, pero estábamos dentro. Y efectivamente, Herodes le hacía muchas preguntas, a mí me interesó el personaje de Herodes, y quería saber yo de qué nacionalidad era. Así que hablé con él después de la escena. Le presentan como una persona, pues como aparece en el Evangelio, una persona pues muy voluble, superficial, que sí tiene interés en las cosas religiosas, pero más que nada es para ver si ve un milagro, a ver quién es este.
muy dependiente del juicio de los demás, etc. Lo describen muy bien como nos lo presenta el Evangelio, pues podría ser algo parecido a esto, ¿no? Así que primero le pregunté si era muy difícil aprender el arameo, y me dijo que nada, que era simplemente lo aprendía de memoria y ya está. Pero entonces le pregunté, ¿y qué es lo que más te llama la atención de tu personaje? Y me dijo, hombre, pues que teniendo delante a Dios, no lo reconozco. Y esta escena a mí se me clavó y me ha venido muchas veces, cada vez que he estado, por ejemplo, en adoración, o veo que hay personas que van a adoración y a lo mejor no van a adoración porque están haciendo un acto de fe o se les ha olvidado y se sienten bien, piensan en sí mismos, escuchan algo de música, pero esta escena de Herodes a mí me viene a la cabeza porque también nosotros podemos tener delante a Dios y no reconocerlo. Toda la película está basada en el Evangelio, pero hay 6 escenas que están basadas en el libro de la Amarga Pasión de Santa Catalina de Emmerich. Y son las siguientes. La primera es cuando la Santísima Virgen María está buscando a Jesús. Bueno, la primera es cuando Jesús queda colgando de las cadenas, que le dan un empujón y queda colgando de las cadenas y cae justo donde se ha escondido Judas. La segunda es cuando la Santísima Virgen María de noche va buscando, como Jesús está en un calabozo abajo y María va paseándose por un atrio y de repente como que detecta que Jesús está abajo y ella baja. En ese momento ellos habían pensado que saliera una lágrima del ojo de María, que cayera por las piedras y que llegase a Cristo y Jesús miraba, ¿no? Pero lo hicieron sin esa lágrima, como que los dos sienten su presencia y se miran. Esa es la segunda. Hay otra que es cuando Judas se siente tentado y como ejemplo de que ya no quedaba en él nada de inocencia, pues los niños le atormentan como si fuesen niños demoníacos. Eso también es de Santa Catalina de Emmerich. Y la parte donde él ya se desespera justo antes de suicidarse y hay un burro, que es un burro muerto, que es el mismo burro que les metió en el Domingo de Ramos en Jerusalén triunfantes, como que ya no queda nada de ese triunfo humano. Y Judas se desespera porque como que había apostado por ese triunfo humano y le había decepcionado Jesús. Es una interpretación posible. Luego hay otro aspecto de Catalina de Emmerich, que es cuando Gestas, es el mal ladrón, está en la cruz, no reconoce a Cristo y llega un cuervo y le pica un ojo. Eso también es de la Amarga Pasión. Y hay otra que es cuando María Magdalena ya no puede más, es justo antes de esto. María Magdalena está dudando de todo, ya no tiene fe y Dios, en atención a María Magdalena, que está sufriendo como más de lo que puede, Dios Padre hace un milagro para ella y entonces es cuando le dan la vuelta a Jesús en la cruz y parece que la cruz le va a aplastar, pero queda levitando y ella es la única que se da cuenta. Si veis la película vais a ver que el centurión mira para otro lado, que el sacerdote está viendo cómo clavan los clavos y María Magdalena, que está tumbada en el suelo, se da cuenta de que Jesús está levitando. Eso es de la Amarga Pasión, no es del Evangelio. Así que está basada en el Evangelio, pero también influye de alguna forma la Amarga Pasión de Catalina Emmerich. Hubo un momento, también en el momento de la flagelación, cuando se llevan a Jesús, queda su sangre en el suelo. Y entonces, esto también es de la Amarga Pasión, se me había olvidado decirlo, Claudia, que es la esposa de Pilato, le da a la Santísima Virgen y a María Magdalena, le da unos paños. Y con esos paños empiezan a recoger la sangre de Jesús. Pero estábamos allí y Mel Gibson miró y dijo: para que los sacerdotes sepáis lo que hacéis cuando limpiáis el cáliz. Entonces a mí eso me impresiona mucho siempre, y cuando celebro la misa todos los días, pues me ayuda. En ese momento me acuerdo de ese momento de la película y me acuerdo de ese comentario de Mel Gibson, porque efectivamente el vino se transforma en la sangre de Cristo y no fue fácil para Cristo, tuvo que pasar por la flagelación, no fue fácil para Jesucristo redimirme y salvarnos a todos. Mel Gibson, por el modo y el ambiente donde ha aprendido la fe católica, sí es muy tradicional, y entonces, por ejemplo, os doy algún dato. Le dio mucho peso a la tradición para que la iconografía, que una persona, por ejemplo, imagínate a alguien de Ecuador o de Perú en un pueblecito perdido, pues si entra en su parroquia, en el Vía Crucis va a ver que Jesús lleva toda la cruz. Y pues es
es un hecho, ¿no?, que está representado así. Muy probablemente Jesús llevaba solo el travesero, porque Flavio Josefo dice que así crucificaban los romanos. Llevaban en la parte horizontal de la cruz, la llevaban sobre los hombros y así avanzaban hasta el Calvario. Franco Zeffirelli, en Jesús de Nazaret, hace que Jesús lleve la cruz así. No lleva toda la cruz, sino solamente el palo horizontal. Y entonces hubo que tomar una decisión. Y Mel Gibson, para no confundir a la gente sencilla y por respeto a la tradición, hace que Jesús lleve toda la cruz, pero que los ladrones vayan como muy probablemente fue también Jesús, que es llevando solamente el palo travesero, el palo horizontal. Sobre esto de la cruz tengo una anécdota que fue el primer día que fui a la película de la Pasión, que fue que vi un hangar vacío que estaba abierto y como les había dejado allí grabando la coronación de espinas, me asomé para ver si había alguien, mientras un autobús de niños había bajado para ver Chinechita y nos había confundido con actores vestidos de curas. Y se quedaron hablando y los padres estaban ahí siguiéndoles la corriente y yo me metí en la puerta del hangar abierto y vi que había 3 cruces, pero no eran las cruces del mal ladrón, del buen ladrón y de Jesús. Eran las 3 cruces de Jesús, según entendí, y una era más pesada, otra iba a estar clavada y la otra la iba a llevar Jesús. Entonces la que iba a llevar Jesús estaba puesta horizontalmente sobre una mesa y yo la cogí y con las piernas, también flexionando las piernas y tirando para arriba, la levanté para sentir el peso. Y era muy pesada. Era fácilmente más que 2 botellas de butano, ¿no? O sea que también me llevé esa sensación que tú también puedes tener si antes de un Vía Crucis levanta 2 botellas de butano o vete a hacer el Vía Crucis con 2 botellas de butano y sabrás que la entrega de Jesucristo por ti fue real. Es verdad este rumor que habéis escuchado probablemente de que Mel Gibson quería que Judas se pareciera muchísimo a Jesús y tanto así que le puso a Jesús una nariz postiza. Yo supongo que no habrá sido el único motivo, pero es el que me dijeron a mí. Y efectivamente, si tú veías a Jesús y a Judas, el que hace de Judas es un actor italiano que además es amigo de San Pedro, el que hace de San Pedro, y venían a misa, empezaron a venir a misa. Ellos no eran practicantes, pero empezaron a venir a misa los domingos y tú veías al final de la capilla a Judas y Pedro ahí los dos en la misa. Bueno, ¿y por qué le ponían esta nariz postiza a Jim Caviezel? Realmente, si los ves en la oscuridad, te podrías confundir porque no son iguales, claro, pero tienen ese aire. Y Judas podría haber sido otro Cristo. Efectivamente, en el Evangelio de San Mateo dice que Judas se arrepintió y fue y dijo: he pecado entregando sangre inocente. Y los judíos le dicen: ¿a nosotros qué? Problema tuyo. Y él devuelve el dinero, lo tira, que también aparece en la película, y se ahorca. Entonces hay una santa que dice que se le apareció el Sagrado Corazón y le preguntó si Judas se había salvado o se había condenado. Y el Sagrado Corazón le dijo: no te lo digo porque los hombres abusarían de mi misericordia. No tengo la cita de esto, pero lo he escuchado desde joven. Mel Gibson ofrece 3 claves. La primera es que no sabe si fue exactamente así, pero sí sabe que él le ha tratado así. O sea, la primera clave para ver la película es cómo has tratado tú a Dios. La segunda clave son las miradas. Él quería que todo el mundo se encontrara con Cristo. Fíjate en las miradas. Continuamente están intercambiando miradas todos los personajes con Jesús. Y la tercera clave es la entrega libre de Cristo. Entonces, él, para mostrar la entrega libre de Cristo, muestra cómo Jesús se levanta y pone una música muy impresionante, muy solemne. Así que os animo a que veáis estas 3 claves buscando lo que quería el director. Tu relación personal con Cristo a través de las miradas, cómo has tratado tú a Dios y cómo Dios te trata a ti. Le has hecho lo que le hayas hecho con una misericordia increíble, grandísima, eterna, y que la entrega de Jesucristo es libre, como es libre, por ejemplo, un casamiento o como es libre un héroe que da la vida por ti. No es obligado y en el caso de Jesucristo tampoco. Por último, fijaos en el apóstol Juan y el intercambio de imágenes entre lo que recuerda Juan de la Última Cena y lo que ve en el Calvario. Os puede cambiar la forma de vivir la misa. Que tengáis una Semana Santa estupenda y que aprovechéis estas claves de la película de la Pasión para vivir a fondo vuestra relación personal con Cristo, preguntándoos: ¿qué quieres que me quede claro?
habla con Cristo personalmente. Cuando veas un crucifijo, ¿qué quieres que me quede claro? No va sobre ti, y va sobre su amor imparable y su amor eterno, que nunca te va a negar. Así que ojalá que lo puedas recibir cada día más y mejor. Gracias por vuestra atención y gracias a la revista Misión.